Buenas tardes a todos, gracias por su asistencia. En esta ocasión vamos a tocar el tema sobre el debate de la reforma hacendaria. Y para ello solicitamos, los invitamos a dos profesores muy conocidos en nuestra Facultad de Economía, al profesor Gilberto López Tijerina, que su carrera universitaria ha pasado por ser autoridad, ser consejero, ya estar en varias comisiones, y su área de especialización siempre ha estado en los asuntos de las finanzas públicas y los asuntos hacendarios, y actualmente él es director general, y me corrige si estoy mal, de investigación y procedimientos en materia de responsabilidad social en la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. El profesor López Tijerina tiene una larga trayectoria en la Facultad de Economía y va a compartir en esta ocasión la mesa con el profesor Aníbal Gutiérrez Lara, también profesor también de mucha experiencia, conocido también en la facultad, y quizá algunos de ustedes hayan sido alumnos del profesor Aníbal, y siempre se ha desempeñado en la actividad de los asuntos de las finanzas públicas, ¿no?, y de los asuntos hacendarios, y en los últimos años su experiencia profesional, aparte de ser profesor de la facultad, es que ha asesorado a varios gobiernos locales, estatales, ¿no? Ha estado en esta Junta de Gobernadores, ¿no?, la CONAGO, para los asuntos hacendarios. Bueno, les doy la palabra a ambos. De antemano les doy el agradecimiento profundo a ambos, y empezaríamos dándole la palabra al profesor López Tijerina. Gracias. Buenos días a todos. Agradezco esta invitación que me ha hecho Javier Cabrera para estar compartiendo con ustedes una serie de reflexiones que surgen siempre que se presenta cualquier propuesta de reforma fiscal o hacendaria, como se denomina ahora. Lo que veo a mi alrededor, me refiero al entorno económico y político de mi país, difiere de aquellos años en los que me incliné por la materia fiscal, que fueron los años 60, siendo alumno de la maestra Ifigenia Martínez, que me daba precisamente, que nos impartía precisamente en la materia de finanzas públicas. Luego fui su adjunto y finalmente ya me convertí en profesor de la materia. Pero ella fue la que, digamos, me hizo interesarme en este campo de la economía. Y precisamente otro maestro en esa época, me refiero a los años 60, que impartía la materia, era el maestro Roberto Santillán López. Quizá por ahí en la biblioteca exista su libro todavía. Y lo menciono porque el maestro Santillán López, que impartía la materia de finanzas públicas, en su libro tenía una frase que voy a citar, voy a leer ahorita. Decía, esto era en 1960, hace 53 años. El maestro Santillán en su libro decía que el Estado, desde hace 22 años, o sea, 60 menos 22, ha conservado en términos generales la relación promedio del 10.8% del producto como carga impositiva. Él decía en 1960 que ese porcentaje del 10.8%
es casi similar, decía él, el 60, a la de hace 38 años. Yo digo hoy, 28 de septiembre, que la tasa a la que se aspira a tener en 2014 es menor a la de hace 75 años. Se aspira a tener un 10.3% para 2014. Entonces, recordando al maestro Santillán, veo que el porcentaje al que se aspira a llegar en el año próximo con esta propuesta de reforma hacendaria que comentaremos es menor a la de hace 75 años. Con eso quise ubicar a ustedes sobre la verdadera relevancia, la verdadera importancia que tiene una propuesta de reforma hacendaria que aspira a obtener el 1.4% del PIB para el próximo año y en 3 o 4 años más, al 2018, llegar apenas al 2.9%. 10 más el 2.9% quiere decir que en el 2018 tendríamos, si se cumple esta reforma, si se cumplen las propuestas que están planteadas, apenas el 13% del PIB. Y ya no hablo comparación. Esto lo menciono para ver precisamente, para que conozcamos y sintamos si realmente la expectativa creada con la reforma que se plantea, que se propone, es realmente una reforma hacendaria. Y parto del objetivo y fin que debe tener todo gravamen, todo impuesto: recaudar. Luego ya veremos el giro que se le está dando con esta propuesta de reforma, si obedece o no al principal objetivo de un impuesto, que es recaudar, y lo subrayo, y estoy convencido de eso. A través de mi carrera profesional he participado en la elaboración y dictaminación de leyes tributarias y he visto el esfuerzo y recuerdo que en todos estos años y todas estas experiencias se ha dicho que esta es la verdadera reforma hacendaria. Recuerdo en 2007, cuando se introdujo el YETU, el IDE, con tanto esfuerzo, que nos deshacíamos, nos desgañitábamos, nos rompíamos las vestiduras para explicar la bondad del YETU y del IDE con puestos de control. Y ahora de un plumazo nos lo quita. Todos aquellos técnicos que participamos, ahí van a recordar, nos sentimos desilusionados. Pero en fin, son experiencias que comparto con ustedes para que yo también ubicarme en el momento, ¿no? y decirles cómo son estos procesos de reformas, de propuestas de reforma, y que luego en la discusión, en el debate, pues resulta que se convierten en simples misceláneas tributarias fiscales. ¿En qué entorno, en qué momento y en qué ambiente se presenta esta propuesta por parte del Ejecutivo Federal? ¿En qué momento? Pues resulta que es el momento económicamente, no diga que menos propicio, nunca hay un momento propicio o no propicio para presentar una reforma. O se hace o no se hace. Pero se hace, esta vez, se hace en un ambiente de crecimiento. Algunos le llaman recesión económica, y puede ser. Y desde el momento en que esa
esta situación económica, ese crecimiento insuficiente del Producto Interno Bruto, de la actividad económica, va a repercutir en la recaudación de este año de 2013, ¿sí? Va a repercutir en la recaudación, es decir, en los ingresos a obtener, que van a ser menores de los previstos. Prueba de ello es el subejercicio que al final del semestre de este año se ha registrado, precisamente por la insuficiencia de ingresos tributarios que el decremento de la economía ha generado. Ese es el ambiente que se presenta esta propuesta. Bajo crecimiento de la actividad económica, baja recaudación. En consecuencia, ¿qué se hace? En este escenario, y lo menciona la propuesta, en este escenario en donde el crecimiento del Producto Interno Bruto es menor que el crecimiento que potencialmente debía tener la actividad económica, pues se presenta una disminución y una insuficiencia de ingresos tributarios. Prueba de ello es que la propuesta plantea un déficit para este año del 0.4% del Producto Interno Bruto, que equivale a alrededor de 70.000 millones de pesos. Déficit que rompe, y para el año próximo ya hablaré también rápidamente del 1.5%. Se rompe con ese dogma que desde los años 80, en todas las propuestas que había por parte del Ejecutivo, de la Ley de Ingresos, el dogma del equilibrio de las finanzas, el respeto irrestricto al artículo 17 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que nos fija el dogma del equilibrio presupuestario. Claro, mañosamente, excluyendo, se dice, el monto de las inversiones de Pemex. Así a la fuerza cualquiera logra el equilibrio de las finanzas públicas. Pues se rompe, inclusive con esa maña, con ese artificio, se rompe y vámonos al déficit. No lo satanizo, no lo juzgo. Hablaré luego de esa ley. Bien, pero vamos, lo que quizá interesa más al público, al ciudadano, es bueno, esta reforma, ¿qué significa? ¿De qué manera me va a repercutir en mi vida diaria, en mi bolsillo, en mis gastos, como contribuyente, como ciudadano que utiliza los servicios públicos, como pagador de impuestos? Entonces, esto nos hace reflexionar en las medidas tributarias que se plantean en la propuesta. Y me voy a referir a ellas, que son, yo creo que lo que nos puede llamar más la atención. En primer término, vamos a hablar de lo que se refiere a las propuestas en materia de valor agregado, del impuesto al valor agregado. En materia de impuestos antes de esto, quiero subrayar el tono y el calificativo que la propuesta trae: justa. Así dice, justa. Y se pretende que sea progresiva. Principio constitucional, artículo 31, fracción cuarta: todos los mexicanos, además de su servicio militar, tienen el deber de pagar impuestos, de la obligación de pagar impuestos de la manera justa y proporcional que dispongan las leyes. Así dice, una garantía constitucional que debe el impuesto ser justo y proporcional. Bueno, pues entonces
A la propuesta se le agrega, se le subraya que es una propuesta justa. Darle a cada quien lo que merece, creo que es la definición de justicia, según Justiniano. Vamos a ver si este término realmente se aplica. Y proporcional, entonces que pague más el que más tiene. Principio de progresividad. En esas condiciones, el Ejecutivo, a partir de esa premisa, dice, bueno, vamos a hacer que pague más el que más tiene y quitarle privilegios al que inmerecidamente ahorita lo recibe. Quitemos privilegios y tratamientos preferenciales, porque no se justifica en un país en donde la concentración del ingreso está precisamente concentrada en un porcentaje reducido. ¿Y qué medidas vamos a aplicar? ¿Le vamos a dar un sentido redistributivo a los impuestos? Cosa para la que no sirven, a mi juicio por lo menos, sino que distorsionan si se persigue el propósito redistributivo a través de un impuesto. Entonces, dicen ellos, vamos a quitar exenciones, vamos a quitar privilegios. ¿Y cuáles son algunos privilegios que existen según el Ejecutivo en IVA? Pues, ¿por qué se exentan a las colegiaturas? Dicen ellos. Si eso a las escuelas particulares solamente van aquellas familias que reciben ingresos elevados. Me refiero a la preescolar hasta superior. Entonces no se justifica. Y nos da números. Nos da números de cómo, a juicio a partir de la encuesta ingreso-gasto que hace el INEGI, se justifica. En la propuesta, en la iniciativa, pues ahí viene esa explicación. Entonces quitemos esa exención. Otra más, casas habitación. ¿Por qué exentar la compraventa de casas? ¿Por qué exentar los créditos, los intereses que se cubren con los créditos hipotecarios? Si el que compra casa es el que tiene posibilidades. ¿Por qué exentar? Se preguntan también a una serie de gastos que se hacen en materia de, por ejemplo, de transporte urbano de pasajeros. No se justifica. Estamos favoreciendo nada más a los transportistas. De manera que quitemos todo eso. ¿Por qué por qué darle una tasa del 11% a los fronterizos? Si ellos son tan mexicanos como nosotros, como cualquier oaxaqueño, o guerrerense. Es más, el promedio de ingreso por habitante en la frontera es superior al del resto de la República. ¿Por qué favorecerlos con el 11%? Quitémonos la tasa del 16%. Entonces, con estos criterios es que se sigue, por lo menos en IVA, se busca que paguen, así se señala en el discurso, aquellos que pueden hacerlo, sin lesionar su bolsillo. Además, vamos a tener una serie de impuestos verdes, así como se les dice, ¿verdad? Vamos a gravar el carbono o los combustibles fósiles. Vamos a grabar los plaguicidas. Vamos a grabar, ¿por qué? Porque lesionan al medio ambiente. Vamos a aplicar una tasa de 70 pesos por cada tonelada de combustibles fósiles que contengan carbono. A los plaguicidas una tasa progresiva de 0 al 9 en función del tóxico que contengan.
Y con ese criterio, entonces vamos a grabar también o a desgravar espectáculos. Dejemos solamente el circo, el teatro, pero el cine, el fútbol, los toros, deben pagar impuestos. Porque no se justifica, puesto que son, dice la iniciativa, proporcionadas por compañías fuertes, poderosas. Y se da una zanahoria. Gobiernos estatales, ustedes van a poder aplicar impuestos al cine. ¿Sí? Los gobiernos estatales se les da esa facultad. Esperemos que la aprovechen entre las cientos de facultades tributarias que tienen y no utilicen. No cientos, diría algunas. Entonces, esto por lo que corresponde a impuestos sobre valor agregado. Tenemos otras medidas en materia de impuestos sobre la renta. En materia de impuestos sobre la renta, pues ya también con este carácter o criterio de progresividad se va a crear un nivel, un rango más para aplicar la tasa promedio. Como recuerdan ustedes, a partir de este año, del 2014, se iba a aplicar la tasa del 28%, pero no, vamos para atrás y vamos a aplicar una tasa del 32% para ingresos superiores a 500,000 pesos al año. También vamos a acotar las deducciones que se permiten, y aplicándole hasta un 10% de los ingresos anuales. Vamos también a eliminar aquellos tratamientos que se otorgaba a los pequeños comercios que no venden al público en general, más de 2 millones, que son el régimen de pequeños contribuyentes, repecos, desaparecerlos. Vamos a desaparecerlos y que vayan incorporándose ya al régimen general a través de un proceso gradual que va a durar 6 años. En los primeros se les va a condonar el pago de contribuciones a la seguridad social y el pago de impuestos sobre la renta hasta que ya a partir del 6º año ya sean contribuyentes formales y normales. Así dice la iniciativa. Vamos a desaparecer también el régimen aplicable simplificado para la agricultura, porque favorece solo a los grandes contribuyentes. Así dice la iniciativa. Y hay otra serie de medidas tributarias que, como digo, persiguen o dicen perseguir el objetivo redistributivo. Y no lo dudo que así sea, porque el porcentaje a recaudar creo que no vale la pena. Digo, cualquier recaudación es buena, pero el 1.4, la expectativa que se genera y la oportunidad, porque un régimen presidencial solo tiene una sola oportunidad para hacer una reforma sendaria, aprovechando su primer año de gobierno, aprovechando la aceptación que tiene de la población, es la oportunidad de hacerlo. Y para lograr un 1.4%, pues creo yo que debió haber ido más allá. Hay otras medidas también de reforma, que es, por ejemplo, la seguridad social universal. Es un régimen que pretende beneficiar o busca beneficiar a aquellos mayores de 65 años. Es decir, el programa de adultos mayores de 65 años, ampliarlo y cubrirlo con recursos, se puede decir, presupuestales. Es un programa
que de acuerdo con, precisamente con estudios o análisis, y el propio ahora presidente en su libro que escribió cuando era candidato, hablaba de un 4% de este programa, o sea, 3 veces más de lo que se va a recaudar. El programa de desempleo, vamos para el programa para los desempleados, que pretende precisamente apoyar solo a los formales, nada de informales, todos aquellos que ya están en la formalidad, con recursos provenientes de las aportaciones patronales a la seguridad social y una parte también con recursos presupuestales. Es decir, se hace un esfuerzo de presupuesto, de gasto, para iniciar, diría yo, iniciar estos programas, con la idea de que en los siguientes años continúen y no queden truncos. Pero nadie nos asegura que así vaya a ser. No hay elementos por lo pronto a la vista, modelos o tendencias o que nos digan que la situación en materia recaudatoria pudiera. Hay un régimen fiscal novedoso para petróleos mexicanos, en donde lo que resalta o destaca es el dividendo, ¿verdad? Es el reconocer costos reales a la producción de Pemex, eliminarle, eso sí es positivo, eliminarle el sinfín de conceptos de derecho, 9 en total derechos, que lo que hacen es quitarle a Pemex un 70% de sus ingresos para que representen para el 2014 el 32% de los ingresos. Habrá dividendos, se pretende reconocer sus costos, pero esta reforma entrará hasta, reconoce lo que se llama contratos de asociación privada, entrará en vigor hasta el 2015, si es que se aprueba, porque antes tendría que aprobarse la reforma energética. Pero por lo pronto, ante la perspectiva del año próximo de baja en el precio del petróleo, de baja en el volumen de producción y de exportación, la dependencia petrolera va a bajar, pero va a bajar porque baja el precio del petróleo, va a bajar porque la producción se reduce y el volumen de exportación se reduce. Se está fijando un precio de $81 por barril, menor a los 86 al que se estimó para este año del 2013. Por esa razón, no se ve en la propuesta que esa dependencia vaya a bajar, definitivamente, no se ve. Va a continuar según los pronósticos, va a seguir significando un 6-7% del Producto Interno Bruto, la aportación de la renta petrolera. Y considero que difícilmente se puede calificar solo por el monto a recaudar como una reforma. Y por el objetivo y por el criterio de ver a un impuesto como redistribuidor del ingreso. La redistribución debe hacerse a través de recursos presupuestales. No a través de un impuesto. Pierde su sentido el impuesto. Entonces, quiero, a reserva de ampliar mis comentarios, quiero decirles a ustedes que esta reforma se plantea, se propone y se presenta en un momento económico difícil. Prueba de ello es el déficit público que se plantea, una recaudación escasa, apenas del 1.4%, y a mi juicio equivocadamente se plantea como redistribuidor. Hasta ahí dejaría por ahora mis comentarios, a reserva, si ustedes así lo consideran. Muchas gracias.
Ahora le damos la palabra a Aníbal. Gracias, buenas tardes, qué bueno que están por acá. Yo, como siempre que tengo oportunidad de estar de aquel lado de sí quiero reiterar el agradecimiento y la felicitación a Pérez, Rafa, Diana y sobre todo a Javier, porque tengamos este espacio en los que venimos el sábado, ¿no? Gracias. Quisiera continuar con lo que señalaba Gildardo desde la perspectiva primero del entorno. Hay que recordar que venimos de un cambio de cachucha en la administración pública en el Ejecutivo Federal, y en las propuestas de inicio y en los discursos de campaña ya se anunciaban una serie de reformas y cambios. Se han ido ligando las propuestas de reformas, y un tanto en el sentido que alguna vez lo hemos comentado aquí, que eran reformas gemelas, ¿no? La educativa no puede ir muy diferente ni muy lejana a la laboral, y la energética tenía que ir de la mano de la hacendaria, y más o menos así han ido caminando. Están hoy sobre la mesa las dos propuestas. Lo que pasa en la energética va a afectar a la hacendaria, y la hacendaria sin duda tendrá que reconocer el nuevo trato que se pretende dar al manejo de los hidrocarburos. Entonces, en ese contexto son los primeros elementos que se plantean en estas reformas. Luego, como señala Gildardo, hay este ambiente en el que no fue un buen año, de haber iniciado con una perspectiva de crecimiento de 3.5%, pues le bajamos a la mitad prácticamente, a 1.8%, y esto entonces afecta las condiciones y capacidades de recaudación. Además, también en ese entorno de transición hemos tenido un esquema en el que entre el cambio de equipos, cambio de reglas y el tiradero que se encontró, pues ha sido muy difícil echar a andar cosas, ¿no? Entonces se habla de este subejercicio. Hoy dicen ya se ejerció, pero la verdad que el dinero pasó de Hacienda a las secretarías, de las secretarías a sus programas, delegaciones, y ahí no saben qué hacer. Y por ahí está guardado y no se ha podido ejercer realmente el gasto. No hay instrumentos ni capacidad de ejercicio de estos recursos, y también esto ha paralizado el ejercicio de gasto y la dinámica económica. Tenemos la desaceleración de Estados Unidos, que ya dejó de serlo desde hace rato, comienza a crecer, las exportaciones ya están creciendo, aunque no a un ritmo de 2 dígitos como se tenía antes, pero están creciendo. Pero internamente, las reformas que se hicieron con anterioridad crearon un entorno alrededor de la industria de la construcción que, a final de cuentas, hoy ya no resultó funcional, y como ustedes saben, están quebrando varias inmobiliarias y demás, en términos de que construyeron donde fuera, construyeron lo que quisieron, y la gente que se embarcó pues les dejó ahí botadas las casas, ahí nos vemos, porque no hay servicios ni nada, ¿no? Entonces eso provocó esa crisis en uno de los sectores más importantes para usar como válvula para poder detonar empleo y crecimiento. Entonces, en ese entorno se presentan este tipo de reformas, y en lo que toca a la hacendaria se señala una reforma hacendaria y seguridad social, cosa que ya se había insistido también desde la campaña en términos de construir un esquema de seguridad social universal, afortunadamente no el de Levy, sino otro esquema, en el que básicamente se plantea lo siguiente. Va ligado al discurso de la nueva política de desarrollo social, que es garantizar que derechos sociales que están en la Constitución se cumplan efectivamente. Y entonces hablan de los temas de Coneval, salud, educación, niveles de carencias, líneas de bienestar y seguridad social. Entonces, en ese marco se vincula precisamente la idea de recaudar más a poder sostener un esquema que de entrada nos pueda dar una pensión a nosotros los viejitos. Y afortunadamente redujeron la edad en la propuesta, y a ver si le pegamos, ¿no? O sea, ya nos vamos acercando, ¿no? Entonces es más fácil llegar a los 65 y tener nuestro cheque, ¿no? Por un lado, y ya no esperar a los 70, que a ver cómo llegamos y si llegamos, ¿no? Se plantea el seguro de desempleo, que en la experiencia que tenía nuestro público, desde la época de Cedillo lo planteamos, en términos de que no dependamos como trabajadores de los 3 meses, 20 días que acabamos negociando, y nos dan la mitad, pero nos dan en ese momento, a un esquema más automático y ágil. Sin embargo, habrá que ver cuál es el mecanismo de financiamiento de este seguro de desempleo y lo que se busca con el financiamiento del esquema de seguridad social universal. Una parte de los recursos para el esquema de seguridad social universal ya está, pues es nada más reacomodar algunos cajones de lo que ya se tiene y se está dando. Pero sí implica un esfuerzo adicional de finanzas públicas, por lo menos de 3-4 puntos del PIB. En términos generales, una propuesta de ese tipo llevaría a 8 puntos del PIB, cosa que no tenemos.
Entonces se supone que reacomodamos más lo que de una reforma hacendaria igual y nos puede dar esa cobertura, pero también se habló que vamos a ir paso a paso, ¿no? Entonces, en ese esquema se plantea también algo por la desaceleración de un programa importante de aceleración económica que también se anuncia posteriormente, que venía con un monto comprometido de gasto de 12,000 millones, ya se duplicó el día del anuncio, pero después con la contingencia ya no sabemos qué vaya a pasar. Entonces, hay esos esquemas que están en términos de seguridad social y necesidad de crecer cuando se presentan las reformas. Se viste y se arropa con este discurso, y hay algo que siempre algunos nos preguntábamos que en qué se iba a traducir, y que desde la campaña el hoy secretario de Hacienda decía que la estabilidad era un medio y no un fin en sí mismo, lo cual a muchos nos pareció bien en términos del cambio de enfoque. Ya que sale la propuesta, ha habido por ahí una discusión de que no, que es igual que siempre y demás. Yo creo que no, porque el punto de partida es la estabilidad es un medio y no un fin para acelerar el crecimiento. Ya en los cómo, el qué hacer en específico, puede haber diferencias, pero ese es un primer cambio de enfoque. Luego, el que no haya IVA en alimentos y medicinas, pues si bien como en cualquier estrategia se ha de haber considerado y valorado por cuestiones políticas, no salió, tampoco nunca fue presentado de inicio, siempre se habló de los regímenes preferenciales. Lo que se deja de recaudar por el tratamiento preferencial a que tienen acceso los contribuyentes, pero como dice Gildardo, no todos, ¿no? Yo no tengo derecho a eso, y entonces hay un grupo muy reducido de que sí se favorecen y hacen uso y abuso del régimen legal para precisamente ser o adquirir un tratamiento preferencial y poder eludir o evadir impuestos. Y eso cuesta, según los mismos estudios que hace el SAT ahora, 6 puntos del PIB. En algún momento les decíamos, pues redúzcanlo a la mitad y ya ganamos 3 puntos, ¿no? O sea, no los quites, pero eso de la mitad y ya con eso. Ejemplos han salido en el marco de la discusión. Previamente hubo esta discusión sobre créditos fiscales, el diferimiento de pagos, todo esto que se hace. Y resulta que, ¿se acuerdan que en algún momento, hace un año, se canceló un montón de créditos fiscales y no dijeron, pues, ¿y a quién beneficiaste? No, pues el secreto fiscal. Ahora, este año, por decisión de la Cámara de Diputados, hay un esquema de regularización, y pues paga una partecita, ¿no? ¿Qué se hizo? Pues pagar el 10%. Televisa debía 3,000 millones de pesos, pagó 300 y borrón y cuenta nueva. Consolidación fiscal, eso de tener una empresa que gana y otras que pierden. Y entonces compenso mis ganancias de acá con las pérdidas de acá y acabo no pagando impuestos. ¿Quién lo usa? Sus amigos de la América y Televisa, por ejemplo. Compensa, por eso también viene un impuesto a clubes deportivos y todo, que son negocio, pero se disfrazan de sociedades sin fines de lucro, ¿no? Entonces hay esos esquemas en todas las organizaciones, Bimbo, todos manejan ese tipo de esquemas. Entonces, bueno, esto ya no puede ser así, que pagues donde tengas utilidades, lo que debes de pagar, y donde no. Y ese esquema se estuvo planteando también desde la campaña y finalmente intentan aquí tocarlo. Con esto entonces se va atacando y se va entrando por el lado del ingreso y de los regímenes preferenciales y ya no tanto por el IVA. Y en este sentido, la idea de estabilidad como un fin y entrar por el lado de los ingresos y no por el lado del consumo, sí es un cambio en términos de lo que nos habían venido vendiendo en las últimas décadas. Si se fijan, su compañero de banca, José Ángel Gurría, que estuvo aquí, siempre insistió en el momento de las reformas, las oportunidades, y el discurso de él desde la OCDE ha sido empezar por el impuesto al consumo, el IVA, el IVA, el IVA. Y decía, ahora sí ya viene. No ha salido, no salió así esta propuesta de reforma y no ha dicho ni pío, ¿no? No veo una propuesta de la OCDE ahorita diferente a la que haya hecho antes, ni un comentario sobre lo que hay hoy. Entonces, en ese sentido, cambia radicalmente este enfoque. Y la otra que llama la atención, ¿por qué no al IVA? Por lo mismo que todos ustedes, nosotros hemos dicho, la regresividad, porque tan solo con un razonamiento muy sencillo, si tengo mi línea de bienestar, que es el costo de una canasta alimenticia en bienestar mínimo, y la línea de bienestar con todo lo demás, le aplico el IVA, automáticamente va a subir, y los que estaban aquí pues automáticamente van a ser pobres extremos y pobres. Y el argumento central fue la población de menores ingresos
utiliza el mayor porcentaje de su ingreso en alimentos. Entonces, en ese sentido, ahí justifican lo justo y lo equitativo y todo, con otro argumento que tampoco les habíamos escuchado. La distribución del ingreso, el coeficiente de Gini, es el mismo antes y después de impuestos en este país y es el único en el que pasa. Entonces, retoman un argumento que cualquiera de nosotros compra, ¿sí? La política fiscal es una política de redistribución del ingreso, quitarle a quien tiene para canalizarlo a donde se necesita. Pues esos argumentos, pues, obviamente, son muy atractivos, abren la posibilidad de que se pueda abundar más en esto y hacer más cosas, pero hay que ver cómo se maneja y cómo se negocia en Cámara. Entonces, en ese sentido, sí hay un cambio de enfoque, un cambio de perspectiva, que pues muchos hubiéramos estado peleando, y si estuviéramos de aquel lado también hubiéramos impulsado una cosa similar. Ahora, una de las grandes observaciones ha sido, pues, es que le pega a la clase media. Lo que pasa es que efectivamente la calidad y tamaño de nuestra clase media está condicionada por los que están atrás, por los que están abajo. Y entonces nos dicen, sube el impuesto sobre la renta a 32% para las personas que ganan más de 500,000 pesos al año. Estos 500,000 pesos al año se calculan con 13 meses, ¿no, Gilardo? Porque el aguinaldo se graba. Entonces, con un ingreso de 35, 40,000 pesos al año, caemos, igual mes, caemos en ese nivel y ya caemos, para que ustedes vean qué fácil se igualaron con el señor Slim y Ricardo Salinas, porque van a pagar la misma tasa que ustedes. Están en ese 1.3% de la población de élite que gana eso. Pero nosotros, ¿qué culpa tenemos que acá estén tan fregados los salarios, ¿no? Entonces el problema es ese de la dimensión y calidad de la clase media. Entonces ahí la crítica que se ha hecho es que, ¿por qué no más progresividad? Pon otro escalón, llévatelo a más de 1,5 millones, más de 2 millones de pesos al mes, y a esos grábalos no con una tasa del 40% como en otros países. Ponle la del 35%. ¿Por qué la del 35%? Porque como dice Gildardo, ya ahí venimos. Veníamos de una desgravación del 35% que iba a llegar al 28%, después se estacionó ahí en 30% y ahora regresó a 32%. Pero hay margen para que podamos pagar eso. Digamos, un profesor universitario con su puro ingreso, si logró concursar por una plaza de tiempo completo, etcétera, etcétera, más una asesoría, los salarios. Entonces hay una parte en donde en el 10º decilo percentil, como dice Rubén Antonio, todavía más acotado, donde sí se puede para empresas y personas físicas aumentar la tasa. Y no nos vayamos, digo, a una tasa de 40, vamos a la de 35 y eso sería fructífero. Pues ahí sí tendríamos más progresividad en esa parte, que es el otro argumento que han dado. Otra de las cosas novedosas, grabar dividendos, grabar bolsa. Antes eso era un tabú, ¿no? Que se van y los capitales, y que no, ¿cómo? ¿Y por qué cuando perdemos, por qué también ahí no nos devuelven el dinero cuando perdemos, ¿no? Pues es tu negocio y tu inversión, no la del gobierno, ¿no? La idea es que cuando esto se capitalice, cuando retires tus ganancias, pues ya ganaste, paga impuestos. ¿Qué tasa? Eso es muy interesante. El 10%. ¿Cuál es el promedio en el mundo? 25%. Tampoco es algo muy alto. ¿Qué les faltó? Lo que hemos pedido muchos, movimientos de capital al exterior. Eso faltaría ahí en la propuesta. Entonces, tiene una concepción, o al menos, no sé si disfraz pudiera ser, en términos de progresividad, de sí ser más equitativa. Ahora, pero falta ver cómo se instrumenta y qué pasa. Y sí se están tocando puntos que antes nadie se atrevía a tocar. Hay, por ejemplo, uno de los artífices de las últimas reformas en materia de seguridad social, alto funcionario y subsecretario de ingresos en las administraciones pasadas, y ahora también un cargo muy importante, así en corto y en calladito, está criticando el déficit del 1.5% que decía Gildardo. Es cierto, también hemos sido magos modificando conceptos para ver que nos portamos bien, ¿no?
Es cuando vamos a la báscula, híjole, peso 59 kilos, 10 de más, eso es por la saco y la chamarra, porque traigo las llaves, ¿no? Y todas las quitamos, mira, descuéntale, hay 2 kilos y ya nos emparejamos. Exactamente lo mismo hemos hecho. En los 80, recordaba Gildardo, pues teníamos ese déficit financiero, ¿no? Después que no, pero el bueno es el primario, el bueno es el económico, y comenzamos a hacer otras definiciones y ya más o menos cumplíamos con los requisitos de estabilidad. ¿Qué pasó en ese punto que también es muy importante? Como dice, se convirtió en ideología, se convirtió en dogma, déficit público. La pregunta que yo les hago aquí a muchos compañeros cuando estamos ahí en el salón, bueno, ¿qué es eso? ¿Es un objetivo o un instrumento de política económica? Lo convertimos en un objetivo y dejamos de utilizarlo como un instrumento para poder regular las fases de crecimiento del ciclo económico, ¿sí? Y además lo pusimos en ley, obligadamente debe de haber equilibrio. ¿Cuándo lo pusimos en ley? Cuando mis cuates y los de Gildardo vamos en la Cámara y llegamos al presupuesto que se vetó. Entonces Hacienda de inmediato metió ahí una reglamento, cambió, modificó esa ley y había otras propuestas de ley de presupuesto. Entonces lo convertimos prácticamente en ley, convertimos un instrumento en objetivo y nos atamos de manos. Entonces ya bueno, sí podemos tener tantito, y ya la discusión era una décima de déficit, pasamos del punto 3 al punto 4 y todo el mundo se alborotaba y era toda una gran discusión, una décima, ¿sí? Pero aquí iba atado, y así está en ley, a un programa de 3 años máximo para regresar al cero. En esta administración, cuando entra, también entendiendo ese contexto político, no podía entrar el nuevo gobierno proponiendo desequilibrio. ¿Qué le iba a decir el azul? Pues el azul forzó las cosas para dejarlo tablas. Dicen, ya llegaron los irresponsables, ya ves, ¿para qué votaron por ellos, no? Ya están proponiendo déficit, pues no iban a salir con eso. Hoy lo plantean, piden permiso inusualmente cuando presentan la propuesta, porque es un mecanismo, el gobierno le pide al Congreso, le autorice no cumplir con esa meta, pero tiene que ir acompañada del programa de ajuste. Y plantean para el otro año un déficit de 1.5%. Ese punto completo lo estamos pidiendo muchos desde hace tiempo, precisamente para apoyar el crecimiento económico. Ese 1.5 sin duda irá amarrado a un programa de recuperación. El problema es que aquí le están apostando mucho a que la economía sí va a crecer y al crecer habrá recaudación para esto. Y aparte del ámbito de la reforma. Pero es también romper con uno de los grandes dogmas que hemos tenido en el manejo de las finanzas públicas. Entonces, ahí hay esto, y les digo, este funcionario en secreto habla de que, pues no, pues cómo es una irresponsabilidad, ¿no? Entonces, hay un debate público importante en ese sentido, y hay, antes que nada, sí, la posibilidad de un cambio de enfoque y un uso distinto de las finanzas públicas en materia de política económica. Otra cuestión que llama la atención es que hemos estado muy concentrados en la discusión de los ingresos que señalaba Gildardo, ¿no? Hemos visto cómo, pues sí, hay cosas que podemos o no estar de acuerdo. Los azules, generosamente con su masa de votantes, ¿qué hicieron? No, pues está lo de las colegiaturas, ¿sí? Lo de la tenencia, que ni siquiera era recurso federal, era recurso de los estados haciendo caravanas con sombrero ajeno, ¿sí? Y sí, así ¿se acuerdan de esa cosa que es de la diferencia de 6 grados? Bueno, así, en 2 grados, sé que efectivamente cuando se dio esa instrucción fue el núcleo gobernante, que no pasaban de Calderón y Cordero, decidieron utilizar la parte impositiva como política electoral. Y fue cuando bajaron, quitaron y suspendieron. Y lo reconocieron en corte y pues les valió. ¿Qué hicieron? Despreciaron todo el sistema. Introducir el IETU y el IDE fue un lío, y luego cambian el régimen del IETU ellos mismos en un momento electoral, y hacer la contabilidad era ya todo un lío y afectó a muchas empresas. Y hoy ya de plano se plantea con otro argumento el que desaparecen. ¿Por qué desaparecen? Hay un sustento real atrás. Cordero hoy está diciendo todo lo que logramos con el IDE, con el IETU va a desaparecer. Sí, pero se está planteando una reforma que ustedes no hicieron, que es reducir los regímenes preferenciales. Sí va a haber un efecto, sin duda. Tenemos lamentablemente compañeros
una facultad completa que produce evasores de impuestos, ¿no? Cuando la contaduría sea una carrera que ayuda a administrar mejor y no ganen más los que saben evadir impuestos, estaremos en un mejor mundo. Pero hoy por hoy, sin duda, lo que hagan van a encontrarle la trampa para saltársela. Y sí va a seguir habiendo evasión y elusión. Pero el cambio en la ley de lavado de dinero, primera cuestión, es muy estricto y muy fuerte. Y ahí sí, con sanciones de veras. Segundo lugar, se les olvida que en diciembre hubo un cambio en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Desde mi punto de vista, es la ley más fuerte, más centralista y más dura que se haya aprobado para controlar no solamente a funcionarios federales, sino estatales y municipales. Se brinca forzándola la soberanía estatal y afecta hasta a los servidores municipales. Ahí está, es un entorno totalmente diferente. Va con la armonización contable, las capacidades de sanciones y cómo Hacienda amarra todo el poder otra vez. Sin embargo, pasó sin problema. Esa ley y la ley de antilavado implican un trato diferente al gasto. Y luego lo otro que se ha dicho, se ha mencionado, pero el debate ahorita ha estado centrado en los ingresos, y es que no hicieron nada en el gasto. Estas dos leyes afectan el gasto, pero se afectó el gasto en la parte más sustantiva. La mayor parte del gasto está en la función social. Y de la función social, viendo la clasificación administrativa del gasto, ¿cuál es lo más fuerte? El gasto educativo, el gasto de educación básica. ¿Y qué hacen ahí? Algo que muchos demandaban. Se desaparece el fondo de aportaciones para la educación básica. La mayor parte de recursos que en el esquema mal hecho de descentralización educativa hacía que los estados sirvieran de caja y que les generaran presiones financieras, que fue lo que provocó su desequilibrio financiero fuerte y en serio. ¿Qué fue lo que se hace ahora? Desaparece eso y se crea un fondo centralizado que va a manejar la SEP, la nómina de los maestros. ¿Qué se va a impedir? Que tengan esa doble negociación, que vienen y piden aquí y luego le piden al gobernador. Ni los de la CENTE ni cuenta se han dado y están aquí peleando sus plazas que venden y no han visto que esa es la reforma del gasto más importante que podemos tener en este momento, que implicaría sí mayor centralización, pues hacemos Estado, ¿no? O sea, tenemos un federalismo centralista, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí nadie ha abundado en lo que puede implicar ese tema. Cuántos ahorros y cuántos, no solamente federales, sino también estatales, se pueden lograr con esto, si se hace bien. Hay que ver si pasa. Pero ahí están reformas importantes en el gasto. Otra cuestión que hay que ver cómo se va a manejar es que se instruyó a hacer un diagnóstico de la Administración Pública Federal para reducir estructuras. Todas las dependencias ya tienen sus propuestas de cómo ajustarse. La gran mayoría ya pasaron revisión por allá con Hacienda y en algún momento van a salir. Y van a salir muchas de ellas con recortes importantes en eso que es más mediático de la nómina y demás. Van a quitar, en algunos casos, y espero que sea a fondo, y lo siento por mis amigos como Luis Rodríguez, que le va a tocar, que desaparecen todas la parte de la infraestructura o parte de la nómina adjunta que se armó en las administraciones anteriores. Había un director general de evaluación, pero para meter a mi cuate azul y que no separara esto, pues metí la Dirección General Adjunta, ¿verdad, Angelito? Direcciones Generales adjuntas por todos lados, ¿sí? Y que eran los que sabían, los que hacían la chamba, y creció la nómina. No fue porque se le pagara más a la burocracia, tienen 3 años con salarios congelados, ¿sí? Entonces, el tema está en las estructuras y se plantea una revisión de esto, que también, si lo hacen bien, puede contribuir a quitar esa idea de que no hay nada en nómina, y capítulo 1000, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, creo que hay una serie de elementos nuevos que no se han explorado a fondo, pero que de entrada suenan bien. Hay que ver cómo se procesan, porque efectivamente valorar si se va a llegar a la progresividad o no, habrá que ver si efectivamente se amplía el escalón para poder cobrarle más a que se debe de cobrar, y sobre todo en qué se va a traducir. Por un lado, tendríamos que ver si efectivamente la recaudación es la que se requiere o no. En principio no, como dice nuestro Gilar. Hacer todo este esfuerzo para
1.4 del PIB el primer año y en el sexenio 3 puntos, pues suena poco. ¿Qué nos pasó con la reforma hacendaria para los que menos tienen? Generó prácticamente 1 punto y cachito del PIB, ¿no? Que en un año y medio desapareció por la nómina. No sirvió de mucho esa reforma. Bueno, en esta, plantearla tan conservadoramente, pues nos lleva, como dice, a dudar si efectivamente se va a cumplir con lo que se dice y qué tan eficaces en términos de resultados van a ser para poderla procesar, operar y garantizar unas renovadas fuentes de ingreso para el Estado mexicano. Hay que ver si eso da. La otra crítica también por el lado de la carga impositiva es, ¿y dónde está lo de promoción del crecimiento? Y dice el PAN, no vamos a permitir algo que atente contra el crecimiento y las familias mexicanas. Pues el actual tampoco está dando crecimiento, ¿no? O sea, seguimos así sin crecer, con esos 30 años de crecer por abajo del promedio crecimiento de la población. Pues ya, pues probémosle por aquí a ver si esto pega. Lo que pasa, y por eso es el contexto integral, es que la parte de promoción del desarrollo, ¿dónde está? En la reforma financiera y el nuevo papel que le quieren dar a la banca de desarrollo y la recuperación del discurso de política industrial. Ya es otra ventanilla, ya no es Hacienda. La reforma fiscal que hoy queremos, ¿cuál es su objetivo fundamental? Recaudar. ¿Y dónde se recauda? Donde está la capacidad contributiva. Lo que tiene que es tener más puntería y focalizarla más en ese último percentil de la población y de las empresas, porque ahí es donde hay lana para que paguen impuestos. Digo, a nosotros, ¿qué nos van a cobrar de impuestos? ¿No? O sea, por más que nos expriman ya como limón seco, no más nada. Entonces tendríamos que pensar precisamente por ese lado, en esa progresividad, y la política de fomento, ¿cómo la quieren? Si eres formal, tienes registrada tu nómina en el Seguro Social y ahorita hay un periodo de gracia, el programa de incorporación a la Seguridad Social trae periodo de gracia para no pagar, pero que estés registrado y que estés registrado tus empleados. El periodo de incorporación fiscal también trae periodo de gracia, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Ya te tengo aquí registrado en el Seguro Social y te tengo registrado en Hacienda. Con esos dos papelitos tienes derecho a revisar los programas de fomento y créditos blandos de la banca de desarrollo, que es por donde debe estar el financiamiento. Vete a la banca de desarrollo, pero si tu director general va a tener en la nómina salario mínimo para no pagar seguridad social como le hacen muchas empresas, pero si a tus directivos le estás pagando con vales de comida y bonos que para la empresa son deducibles y para ti libres de impuestos, pues nomás no, ¿sí? Entonces lo que se busca es un esquema diferente en donde efectivamente se reducen las opciones para evadir y eludir, con esquemas también con tasas relativamente más progresivas, pero creo que podrían ser más. Y tendría que haber también mayores sanciones para la evasión y la ilusión. Y tendríamos que jugarle también con algunos puntitos o décimas arriba a los nuevos impuestos que se están presentando. Eso es lo que hay en el papel en términos generales de la propuesta y, como les digo, suena muy cercana a nosotros. El problema es si efectivamente así se quiere, así va a ser, y qué capacidad de procesar este cambio va a tener la actual administración. ¿Por dónde pasa? Pues donde pasa entre el pacto y el Congreso, por ahí tiene que pasar todo. Pues en ese sentido hay que ver si se tiene esa capacidad para procesar y si existen los liderazgos en los partidos para poder conducir y sacar adelante los acuerdos que tengan. Pero si está Madero por un otro y Cordero por el otro, y además son las reformas de él y de su presidente, pues están defendiendo lo que hicieron, ¿no? Si en el PRD, pues igual están los chuchos y los otros y los demás allá, y luego por allá está Morena, pues quién sabe qué capacidad de concertación para acuerdos y sacar adelante cierto tipo de reformas. Mis amigos intelectuales dicen, es que la reforma hacendaria está más cerca del PRD y por ahí va a pasar, y la energética está más cerca del PAN y por ahí va a pasar. Hay que ver si efectivamente la están jugando así o no. ¿Qué problema habría? Pues que no sea ni uno o lo otro, que salga un mazacote que no resuelva nada, ¿no?
Pero esta administración lo que se está jugando es el fin o el inicio de su administración depende de lo que se apruebe con estas reformas. Va a marcar los próximos años a la administración y al país lo que se define ahora. Pero desde que yo me acuerdo, nunca se había presentado una reforma que al menos en el papel apunta hacia otro. Que sea buena, mala, que sí vaya a tener resultados, no sé. No sé ni qué se va a aprobar. Pero suena como un enfoque diferente a lo que nos chutamos los que en los 80 entramos a la vida productiva y hemos hablado como profesionistas y sufrido como ciudadanos la crisis y que no hay lana, ¿no? Entonces, todos nosotros somos prácticamente de esa generación, ya hay algunos cachorritos aquí que no les tocó el cambio en los 80, pero efectivamente, que yo recuerde, nunca había habido un enfoque de este tipo. No lo estoy aplaudiendo, siempre lo estoy describiendo, y mi punto de vista es en términos de que siento que sí hay un enfoque y ojalá muchos de los que están aquí estuvieran allá para que sí fuera de veras, ¿no? Yo terminaría porque es importante que en estos temas venimos de una historia desde los 20 de convenciones nacionales fiscales. La reforma que fue más importante de los últimos años fue en 79, cuando desapareció el impuesto de ingresos mercantiles y entró el IVA y creó el sistema de coordinación fiscal. Luego vino la Convención Nacional Hacendaria, donde hubo propuestas muy interesantes, pero nomás nos dieron a tole con el dedo. A la mera hora Hacienda controló todo y Gil Díaz batió todo lo que quiso. Y hasta hoy, después de una reforma hacendaria para los que menos tienen, que fue así chiquitita, que poco logró, pues hoy es la oportunidad de ver si esto funciona o no. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque se están tocando aspectos que muchos de aquí reclamábamos que se tocaran. Y porque, al menos en el discurso y en el papel, suena diferente y atractiva en términos de esto de progresar, que le falta sí. Por eso, los que están a favor, los que están en contra, siempre dicen, es que se quedó chiquita, ¿no? Es que está muy limitada, debería de haber hecho más en esto. ¿Para qué se fueron por acá? Mejor siempre va a pasar esto con todas las reformas, y por eso terminaría con lo que inicio, un libro de finanzas públicas que espero que pronto esté disponible. No se los voy a regalar, se los voy a vender para no ampliar mi déficit, que dice: cuando hablamos de convenciones fiscales, Convención Nacional Hacendaria, reforma fiscal o reforma hacendaria, y se observan los resultados, siempre hay pendientes, temas inconclusos. Tal parece que, como puso en boca de Júpiter el escritor Fernando Pessoa, nadie sabe si la falta de final de todo se debe a que andamos siempre hacia adelante, hacia donde nunca se llega, o porque andamos siempre en círculos donde no hay a dónde llegar. Gracias. Que hagamos una ronda de 3 preguntas para ambos exponentes, para luego pasar a otras 3 y a ver si nos da tiempo para otra tercera ronda. Si no, le cortamos al cuarto para las 2, para darle chance de oportunidad a nuestro amigo de retirarse y poder despedir a ambos de este evento. Gracias. Entonces, ahora sí, eres. Yo soy David. No. Luego, Pedro, Eduardo, y ahí empieza la primera ronda.
Profesor, usted manifestó claramente que la reforma fiscal no es una promotora del crecimiento. ¿Qué debió haber formulado el gobierno como reforma fiscal para que eso implique crecimiento de la economía? Tenemos una posible reforma energética que de aprobarse podría apuntalar el crecimiento. Tenemos reforma en telecomunicaciones que seguramente le va a apoyar el crecimiento, reforma financiera que parece que apunta a ayudar al crecimiento, pero la reforma fiscal, coincido con usted, la reforma fiscal es más bien recesiva, es una reforma recaudatoria y en consecuencia es recesiva. ¿Qué debió haber hecho el gobierno o haber propuesto el gobierno para que esta sea una reforma pro crecimiento? Sí, bueno, más o menos en el mismo sentido de lo que acaba de expresar el compañero. Me llama la atención una cosa. Los dos dijeron que el objetivo de la política fiscal es recaudar. Sí, los dos lo dijeron. Claro. Ahora, en teoría keynesiana, hay dos instrumentos para promover la demanda efectiva, el crecimiento, que es la política fiscal y la política monetaria. Sí. Y precisamente yo lo que veo es que también este tipo de reforma, y de acuerdo a lo que decía el maestro Figuerina, no está de acuerdo con el ambiente económico. Yo lo entiendo que también no es una política anticíclica. ¿Por qué no es una política anticíclica? Bueno, es que ya llevamos, de hecho, casi medio año que la economía mexicana está en desaceleración, y lo que ya se conoce así por abajo es que ya está totalmente en decrecimiento. Entonces, yo no veo que sea una política fiscal o reforma fiscal que sea anticíclica, que promueva el crecimiento, ¿sí? Que lo estimule, y porque además hay un punto, nada más voy a tocar un punto. La cuestión del impuesto a los intereses por las personas que adquieren vivienda. Eso me parece desastroso. Desastroso porque mucha gente que ha querido por muchos años querer una vivienda, ahora se les va a imposibilitar para que tenga la vivienda. Entonces, yo sí también veo que es una política, no sé, los años que... yo estoy de acuerdo que debe de ser también redistributiva, pero bueno, ahí lo que se ve, yo no sé, no alcanzo a ver si esta política redistributiva, que también dieron a entender, que no es suficiente, al menos, para promover el crecimiento. Bien, terminas con el Sí. Bueno, felicidades primero que nada por la exposición. Tenía yo un comentario y dos preguntas para el profesor. El comentario es un poquito coincidiendo con algo que se comentó, es que de las propuestas de reformas que actualmente se han presentado por el gobierno federal, creo que es si no la muy buena, la menos mala, la menos riesgosa, la menos discutible para mi punto de vista muy personal, en el sentido de que por lo menos a veces decimos los dirigentes, los gobernantes no ofrecen lo que no cumplen lo que ofrecen. La verdad es que muchas veces yo quisiera que no cumplieran para nada lo que ofrecen, porque ofrecen cosas terribles, ¿no? Como por ejemplo las reformas que estamos viendo. Ojalá que no las cumplan, pero esta es una que ojalá que sí se cumpla, porque realmente tiene elementos, como decía el profesor Aníbal, que sí quisiéramos que se cumplieran. Tal vez dudamos que se cumplen,
pero ojalá por lo menos eso sí se cumpliera. En las otras, lógicamente yo estaría en desacuerdo en muchos aspectos de las otras, pero en este caso se trata únicamente de esta, y creo que tiene la virtud que por lo menos hay cosas que de lo que están ofreciendo, ojalá algo sí se cumpliera. La pregunta concretamente era, para el profesor Hidardo, era, comentó usted que había el 10.8 del PIB en el presupuesto de 60 hacia atrás. La diferencia que yo encontraría, a lo mejor con los actuales niveles, es la fuente de ingresos. No sé si usted tenga el dato de cuál era la fuente de ingresos de esos presupuestos hacia atrás, si la recaudación no era petrolera como actualmente en un porcentaje casi del 40%, sino que había otra forma de financiar ese, y creo que es una parte muy sustancial, no nada más el monto del porcentaje, sino la forma en que se está obteniendo eso. Si fuéramos a la actual y no hubiera petrolera, la recaudación no sería del 10.8, sería del más o menos del 6.4. Entonces eso hace una diferencia tremenda, todavía peor en las condiciones actuales. Es una pregunta. El profesor Aníbal comentó que el impuesto de la renta, un punto que afecta a la clase media, es el 32% de ingresos mayores de 500,000. Según tengo yo entendido, y nada más es lo que quería aclarar, hace poco dijo el secretario de Hacienda que sí, 500,000, pero no quiere decir que el impuesto sobre los 500,000, sino el exceso a los 500,000. Si yo gano 500,000 no tengo ese cargo, y del 1 es el que pago el 32%. Entonces eso le da mucha progresividad, o sea, no es lo mismo Slim que yo. Si yo llego a ganar alguna vez 500,000 en el año, 500,001 voy a pagar el 32 de un peso, pero Slim va a pagar muchísimo, 32% de muchísimos miles de millones de pesos. Entonces ahí hay una progresividad que es interesante, que a lo mejor valdría la pena aclarar. La otra es que hay dos puntos importantes, que la falta del impuesto de las rentas hacia mejorar sobre movimientos de capital que mencionaba el profesor Aníbal, creo que podrían compensarse parcialmente con el incremento en el presupuesto en investigación y desarrollo, que es totalmente insuficiente, lógicamente, pero por lo menos llega a un mínimo, ni siquiera decente, pero por lo menos no tan indecente como el que teníamos nosotros, que no llegaba ni al 1%. Entonces creo que es una compensación que se podría tener este presupuesto en la pretensión de llegar por lo menos al 1% en este. Y por último, el comentario era, creo que el análisis principalmente está basado en la ley de ingresos, no en el presupuesto de egresos de la Federación, y ahí creo que tiene que ver mucho con lo que preguntaba el compañero. En la ley de ingresos nunca se ve cuál es el desarrollo. En el presupuesto de egresos de la Federación es donde podríamos percibir algún elemento de desarrollo, y no en la ley de ingresos. Ese es el punto. Gracias. Bien, ahora pasamos a la respuesta. Bueno, me referiré al dato que indica, compañero, de la época que mencioné yo, de los años 40, que mencionaba en el libro del maestro Santillán. En efecto, 10.8 en aquel tiempo. Ahora, en 2014 será el 10.3. Excluyo de este 10.3, en efecto, un 7% que va a proporcionar el petróleo. Era que tendríamos un 17%. En el tiempo a que se escribió el libro del maestro, más bien no 60, sino otros años, la aportación petrolera era del 23% de los ingresos públicos. Antes de 70, de 70 para acá fue cuando comenzó la gracia petrolera, digamos, el boom petrolero, de manera que sí, la recaudación era una forma de financiar el gasto corriente y el gasto de inversión pública, pero había también financiamiento. Recuerde usted que todavía no tenía autonomía el Banco Central, y entonces el expediente de la emisión de billetes y la acuñación de moneda por parte de la banca central era un mecanismo de financiamiento con que contó durante el desarrollo estabilizador que se llamó el financiamiento del gasto público. Entonces,
esa es la forma en que había ese financiamiento. Época en que el subsidio era la característica principal, la estabilidad a fuerza. ¿Por qué digo a fuerza? Pues porque había precios de garantía, había sueldos, precios de garantía de las cosechas, de los precios que generaban las empresas de gobierno, etc. Y una contención en los salarios. Ahora, en la actualidad, si nosotros, vamos, ya lo dijo el maestro Aníbal, el déficit público es un instrumento o es un resultado. Pues es un resultado. Es un resultado de la baja recaudación. Y no hay crecimiento. El gasto público, que es el mecanismo keynesiano, políticas expansivas, crear demanda efectiva, a través del presupuesto. El presupuesto crece en un 5% del 2013 al 2014. No va a ser la inversión pública la detonante del crecimiento, no. Va a ser una vez más las exportaciones. Las exportaciones que van a correr parejo a las importaciones, el crecimiento. El consumo interno sigue siendo estable, es decir, no se mueve sustancialmente. Entonces, crecimiento del 3.9% como se espera o se pronostica, está sujeto a la aprobación, y lo dice muy claro la iniciativa del Ejecutivo, a la aprobación de esta vacuna. La energética, la hacendaria primero y luego la energética. Y si hablamos de crecimiento, habemos que ver, bueno, se están eliminando una serie de exenciones. Concretamente, la importación temporal de las maquilas. Se está quitando ese tratamiento de tasa cero. Yo importo para maquilar y exporto el producto. Tengo derecho a tasa cero, es exportación. No. Hacen maña y evaden y no mandan el producto al exterior, sino se queda en el país. O sea, estamos actuando con una desconfianza absoluta respecto a la actividad económica. Estamos castigando, tratando de evitar, sin duda, existe evasión y elusión fiscal. Pero yo considero que estamos actuando. El régimen de consolidación fiscal, correcto. Puede haber ahí ingeniería fiscal, planeación fiscal, pero en los tiempos actuales de globalización se justifica la creación de holdings, de consorcios. Es la manera de competir en el mundo. ¿Y qué pasa? Vamos a eliminar el régimen de consolidación. Que cada empresa actúe de manera individual. No va a ser así, ¿no? Hay subterfugios, hay mecanismos en la nueva ley de impuesto sobre la renta que van a permitir, no solamente, no desaparece el viento, por ahí se le esconde todavía, pero este régimen de consolidación fiscal yo considero que debemos reflexionar en no eliminarlo de nada. Estamos en un mundo diferente. Estamos en los años 70, 80. Ese es un elemento que puede desalentar la inversión. Igual grabar la maquila que importa temporalmente para luego exportar. Igual quitar las exenciones a los desarrollos inmobiliarios que, como dijo Aníbal, están quebrados. Y permitirles la deducción del gasto en terrenos que hacen. Ahora, ¿qué se pretende? Castigar a la inversión, sancionarla por ese criterio de que está evadiendo y de que está comportándose mal. Yo creo que se castiga a la posibilidad
de que la inversión privada, sobre todo, crezca. Grabar dividendos, no me refiero a las de acciones en la bolsa, pero grabar dividendos es castigar a la inversión. Es castigar a la inversión. Otras medidas que también de desaliento es, por ejemplo, la deducción inmediata de inversión que hay para algunas empresas, de tal manera que en sus periodos preoperativos difícilmente pueden obtener utilidades, comiencen a quitarles esa posibilidad de hacer esas deducciones. Creo que con estas medidas se está afectando a la inversión y entonces esto no colabora con el crecimiento. El déficit público, una vez más insisto, es un resultado de la baja recaudación. El gasto no crece, el gasto público, no hay política keynesiana, porque el gasto público pagará gasto corriente, cubrirá gasto corriente, no inversión pública. Estamos pues, no es una reforma hacendaria alentadora. Quizá, como dijo Aníbal, quizá está muy influenciada por el PRD, como dicen algunos, y está apostándole a que con esto obtenga el voto para la reforma energética, pero va a tener un costo muy elevado la actividad económica. Gracias por las preguntas. En términos de señalamiento que era recesiva, si hacemos énfasis en la parte de ingresos, efectivamente nunca vas a encontrar ahí esquemas de aliento. El enfoque ahora es ligado también a los esquemas anteriores, tiene que ser productivo, ¿no? O sea, tanto discurso de muera el Estado, pues a ver, vete tú solito, ¿no? ¿Por qué me vienes a pedir? Por lo tanto, esa lógica que se está diciendo, bueno, no te voy a dar por el lado fiscal, porque la parte de ingresos tiene que recaudar. ¿Dónde está el apoyo? Por el lado del gasto, que baja a través de la banca de desarrollo, y todavía por ahí, cuando vino la andanada en cuenta con esta idea del enfoque recesivo que trae por el lado de los ingresos, por todo lo que quita y las limitaciones que pone en la inversión privada, la respuesta fue que sí va a haber una mayor y más efectiva canalización de gasto a obra pública y vivienda, que es lo que tendría que detonar el crecimiento. Pero no esta idea por sectores de que cuenten con ciertos beneficios que a la mera hora tampoco le han resultado. En la experiencia de las economías que se han desarrollado, como el ejemplo que me gusta mucho, que es en los 60, parte de los 70, decíamos, ahí vienen los coreanos, y ahora qué decimos, allá van, ¿no? ¿Qué hicieron ellos? Sí, su reforma educativa, pero hubo una conducción de políticas de Estado con un enfoque muy preciso de qué desarrollar, en qué desarrollar, y al igual que los japoneses en su momento, ¿qué hicieron? Acuerdos con los grandes consorcios privados para darles todas las ventajas, pero a cambio de qué? De metas concretas de productividad, de empleo y de exportaciones. Y a la empresa que no cumplía le quitaban los privilegios. Samsung hubo muchas, pocas fueron las que cumplieron y que siguieron teniendo sus beneficios, como fue Samsung. Sony en su momento igual. ¿Qué hubo? Esa virtud de tener ese acuerdo Estado, el sector privado, pero no dejarlo pues, ahí a ver qué haces, no, metas concretas de productividad, crecimiento, empleo y exportaciones. Y en esa medida fueron sujetas de ese tipo de beneficios. Aquí eso nunca lo ha podido hacer el Estado mexicano. Cuando hubo fue, pues tú dame, ¿y qué resultados dio? Decía Eduardo Cerro, que después del gobierno que mejor que nunca cumplen lo que dicen, ¿no? Pues el privado tampoco lo ha cumplido. Pues en ese sentido, dice, ya no te voy a dar para acá. Si cumples y dejas también de hacerme trampa,
hay una serie de incentivos, pero por el lado del gasto, que pueden ayudar a crecer, pero son universales, no son selectivos en términos de apoyo específico a cuestiones de inversión. Un tema muy importante que tocó Alfredo es de que no ve la parte contracíclica. La apuesta, que les pasó a comentar, es que hablan de entrar a un esquema que tienen otros países de balance estructural. El balance estructural es que se toma más o menos una idea de crecimiento promedio, potencial, más o menos, cómo se va a estar comportando la economía en los próximos 3-5 años. Sobre esa tasa de crecimiento promedio, cuáles van a ser los ingresos que de acuerdo al nivel del producto voy a tener, y en esa medida, ¿qué tengo que hacer en términos de gasto para no pasarlo? Cuando logre, pongo esas metas. Cuando la economía crezca más, habrá mayores recursos, pero no se van ni a gasto corriente, ni a inversión, ni nada, como hoy le hemos hecho. Se va a una bolsa para cuando la economía no crezca, por lo tanto caigan los ingresos, entre ese estabilizador automático. Lo que se planteó fue eso, tenemos que avanzar a un esquema de balance estructural automático. Los fondos que hoy tenemos, que fueron los fondos que surgen después de la discusión con los estados, los entes petroleros y demás, ¿qué problema tienen? Uno, pues que son tanto discrecionales, se mueven en función del precio del petróleo y entran para pagar fuegos ahí en la recaudación. Y el excedente, ¿con qué se mide? Con la meta que se puso en el año, que ponen los diputados cuando están en el estira y aflojo, ponen una décima por acá y estírale por acá, y faltan mis campesinos, entonces échale otros pesitos y dale medio punto al déficit, ¿no? Eso es como definimos los ingresos. Si los definimos estructuralmente en términos del comportamiento del PIB, cuál es el nivel promedio de recaudación que debo de tener, y si tengo más, se va a un fondo, y si tengo menos, tomo dos fondos, es el camino que se está planteando para tener una política contracíclica. Con lo que se requiere también es algo que muchos hemos peleado, que es en términos de la transparencia y rendición de cuentas. ¿A qué le suena? A gasto. Pero véanlo del otro lado, también se requiere en materia de ingresos. ¿Por qué le hemos de creer a Hacienda que lo que recaudó es eso? Tal vez recaudó más, ¿no? No sabemos. ¿Quién nos va a decir? ¿Quién tiene los instrumentos para decirnos? ¿No? Aquí Milagro lo padeció muchísimo allá en la Comisión de Hacienda, ¿no? Sí. En una semana nos daban 5 cifras validadas diferentes de cómo iba la economía y cómo iban los ingresos. Totalmente discrecional y con puro cálculo más que científico sentimental. Hacienda nos da las cifras, ¿no? Y la tenemos que creer. ¿Quién va a competir con ellos para darnos esas cifras? Hoy se está planteando un esquema de balance estructural que habría que analizar para ver si efectivamente con esto logramos tener mayor claridad, no solamente en el gasto, sino en el ingreso, y si va a funcionar efectivamente como en otros países como un elemento contracíclico. En términos de lo que se da Eduardo, de los márgenes, sí, efectivamente, los impuestos se pagan, y claro que saben más, es en términos de distintos, tanto porcentaje está exento, tanto te graba tanto, pero con pases de esto, todo el margen adicional ya se graba con una tasa diferente, va así por escalones, por estratos, ¿no? Pero el hecho es que tener la misma tasa marginal que la que tienen los que más lana tienen, se ve como algo que no es evidentemente progresivo, ¿sí? A partir de un cierto nivel caemos a pagar una misma tasa entre quienes, entre absolutamente desiguales, por lo tanto no se vale, ahí sí no es justo, ¿no? Entonces en ese sentido es que el impuesto sobre la renta tiene ese manejo a diferencia del IVA, ¿no? Ahora, un punto que no tocamos es el de el IVA en la frontera, o sea, ya te dio elementos de por qué se está argumentando a favor, ¿no? En su origen, cuando lo del IVA en la época de Cedillo iba parejo y nadie dijo nada. ¿Por qué se le dio el trato? Porque Cedillo le dijo a Ortiz: oye, no jodas a mis paisanos. Entonces no trato, porque no fue un razonamiento económico, fue más político y en términos de esas negociaciones internas y caprichos de, ya saben, de quién puede tomar esos caprichos, ¿no? Pero no hubo un asunto económico. Hoy el problema es que ya hay esa convivencia y esa práctica cultural y comercial en la frontera que efectivamente subir la tasa de IVA nos pone en otra situación frente a los comerciantes
decía antes, del otro lado. Pero como dice Gildardo, pues son, o dice el texto, pues son igual de mexicanos que los que estamos en el DF, ¿no? Entonces, ahí sí puede haber una distorsión importante en términos de lo que la población y las empresas que viven ahí, y se nos dice que efectivamente el nivel de ingreso promedio de la población que está ahí es mucho mayor que los que están más abajo. Sí, pero del lado del gasto, ¿cómo están? Tal vez también las cosas son más caras, ¿no? Eso no lo dijeron. Sin embargo, yo creo que efectivamente, ni modo, tendríamos que tener una tasa homogénea en ese sentido. Yo sí creo que las fronteras, pues, hagamos lo mismo allá atrás en Guatemala. Entonces, tendríamos que buscar sí, una tasa homogénea para el país con ese tipo de impuestos, ¿no? Ahí sí, como dice mi papá, lo parejo no es chipotudo, ¿no? Ahí sí, parejito, ni modo. Tiene distintos efectos, sí, porque somos una sociedad desigual. Bueno, pasamos a la segunda ronda, ya están los participantes. Les voy a pedir precisión de sus comentarios, ¿no? Y una sola pregunta. Porque ya Javier, en primer lugar, después Ángel, y después Agustín, y ahí cerramos. Bueno, yo creo que esta discusión sobre esta reforma es altamente polémica, porque afecta a los intereses económicos de todo el mundo, de los empresarios, de los obreros, de las clases medias, y de manera natural pues genera una polémica y un debate muy fuerte, como también lo está ocasionando la iniciativa de reforma energética del país. Y bueno, esto puede generar algunas confusiones y adicionalmente se le mete la discusión sobre la despenalización de la marihuana, pues ya tenemos un mar y las ciencias naturales, ya tenemos un mar de conflictos que pueden llevar a opacar ciertos debates y la posibilidad de llegar a ciertos acuerdos en torno a ciertas reformas que se están planteando. Yo creo que esto va a dar lugar a que claramente en la televisión, en los medios impresos, en las revistas, estén manifestando los puntos de vista de los distintos intereses que existen de una manera legítima y natural en la sociedad. Así, por ejemplo, se ha criticado mucho a la iniciativa de la reforma, señalando que no promueve el crecimiento, señalando que busca que haya más pobres, bajo la idea de que incorporar prestaciones sociales pues lleva al fin perverso de que en el país haya más pobres. Y un articulista, un columnista diario decía, bueno, y esto es lo que necesita el señor Peña Nieto para tener más votos en las elecciones. Me parece que habría que revisar la parte del gasto. Efectivamente, en México se destinan recursos muy importantes, tanto como porcentaje del PIB, como porcentaje del gasto total, del gasto programable, a fomento social que no se ha traducido en un mejoramiento de las condiciones de vida de la población. Cada vez hay más pobres y el bienestar en vastas zonas del país cada vez es mayor. Entonces habría que revisar la eficiencia y la eficacia del gasto público, particularmente el destinado al desarrollo social. Eso no quiere decir que habría que eliminarlo, por supuesto, sino racionalizarlo y en todo caso revisarlo. En la época en que nuestro país tuvo altas tasas de crecimiento, creció con niveles de gasto público realmente bajos, por debajo del 20%, y sin embargo la estructura y la organización del gasto hicieron que se alcanzaran tasas altas y sostenidas de crecimiento económico durante periodos bastante largos. La pensión universal que se ha planteado pues es una pensión que se coloca en el nivel de la línea de bienestar mínimo y Coneval ha definido en torno a un ingreso de 1.092 pesos. Yo creo que otorgar una pensión universal en torno a 1.092 pesos, pues yo no creo que claramente esto incentive la pobreza en el país y que haya gente que prefiere no trabajar por tener un ingreso de 1.092 pesos al mes, francamente. Y sin embargo también creo que hay mucha gente en el país que lo necesita. El otro punto, el punto de los ingresos. Por el lado de los ingresos, pues el aumento es bien bajo. Pasar de 30 a 32%, cuando habíamos bajado a niveles mucho más elevados, bajo una lógica de que una disminución de impuestos fomentaría la actividad económica. Bueno, lo que hemos visto es que no ha sido así. Llevamos 30 años donde no hay crecimiento económico, el crecimiento económico es absolutamente insuficiente.
Entonces, la política de disminuir los impuestos no ha conducido a un mayor nivel de crecimiento económico. Pasar hoy a una tasa de 30 a 32, yo no creo que desaliente a la inversión. Y pasando a la parte de gravamen a los dividendos que se obtienen en bolsa, habrá que decir que en ese país no se pagan dividendos, que las ganancias que se obtienen, bursátiles que se obtienen, derivan simple y estrictamente de la especulación, de la diferencia de precios entre la compra y la venta de las acciones. Son muy pocas las acciones que pagan dividendos, a diferencia de lo que sucede en Europa, en Estados Unidos y en otros lugares del mundo. Pero aquí no se pagan dividendos, por tanto el 10% les va a ser irrelevante, si no va a desestimar, en mi opinión, no va a desestimar nada o muy poquito. Entonces habría que revisar esos aspectos, los aspectos que tienen que ver con el ingreso, los aspectos que tienen que ver con el gasto. En mi opinión, esta es una reforma que tiene aspectos positivos indudablemente. En mi opinión también es insuficiente, sí lo es, pero nadie está de acuerdo en una reforma fiscal. Se trata de buscar consensos, acuerdos y en todo caso adoptar políticas que permitan mejorar un poco la situación del país. Sí, voy a hacerte caso, Rafa. Dos preguntas concretas. Primera, sabemos que has estado muy de cerca y has sido un participante permanente en la Conferencia Nacional de Gobernadores. ¿Cuál es la posición de la CONAGUA? ¿Y cuál es el papel que puede tener en este cabildeo y en esta definición de la política de ingresos? Y la otra, en relación al ramo 33, hablaste del Fondo de Apoyo a la Educación Básica, de que ya deja de estar descentralizada y que efectivamente la Secretaría de Educación Pública asume el pago de todos los profesores, pero en general, ¿cómo va a afectar al ramo 33? ¿Desaparece? ¿Cómo se va a modificar? ¿O qué es lo que se está planteando de esta propuesta de reforma a la tributaria? Gracias a los profesores, muy ilustrativa la charla. Y bueno, ya después de tantas intervenciones, yo solamente quiero comentar que efectivamente este racimo de reformas que se han venido dando, me parece ahorita 6, desde la laboral, la de telecomunicación, administrativa, estamos en esta energética y en esta fiscal. Sin embargo, ha habido expresiones ahí que dicen, si no hay reforma política, no hay las obras. Entonces, y aquí lo que comentaba Aníbal, pasa por el pacto y pasa por el Congreso. Respecto al pacto, hemos dejado como de lado el Plan Nacional de Desarrollo también. Y respecto al pacto, habría que un poco releer aquel artículo muy efectivo del maestro Aníbal, no me acuerdo el título, pero donde hablas desde el pacto de solidaridad económica, el de estabilidad para el crecimiento, etcétera. Que entonces ahora le damos mucho énfasis, pero eso pues ya existía y a otro nivel también. Entonces yo quisiera ver qué opinan ustedes de esta reforma política, cuánto va a afectar los problemas que hemos tenido en cuestiones naturales, hacia dónde van a desviar ahora el presupuesto. ¿Sí? Y lo que comentaba Alfredo, bueno, pues ya el doctor Castro dijo que solamente a él los perros del vecino les quitan el sueño. Pues si así está nuestro director del Banco de México, pues ya podemos imaginar. Bien, gracias. Parece que hemos tenido bien Javier que la idea es si esta parte de las finanzas públicas, la reforma que sea, va a contribuir a un objetivo más amplio de política económica y política social. Entonces, ¿en qué tipo de programas de acciones se va a traducir y se lo van a poder ejecutar? Siempre hay algunas publicadas los cabos sueltos de la política económica, ya que cuando baja quién sabe qué pasa y las cosas no suceden. Pues la parte de abajo de la operación, esa precisamente que se traduce
en eso. Y efectivamente, el gasto es el instrumento de promoción. Entonces, por ahí hay que ver si hay controles, si hay un gasto eficaz en términos de que alcance los resultados que se están planteando en un marco de desarrollo. Artículo 25 constitucional seguimos teniendo afortunadamente, que se cumpla precisamente con ese mandato de promoción del desarrollo. En términos de la limitada, pues es lo que decimos, por todos lados nos encontramos cosas chiquitas y va a haber más y cosas que no se han visto. Tan solo en materia de ingresos son más de 20 temitas y todos muy complicados y todos negociados por fulano, sotano y membrano que hay que ver. Digo, hasta los refrescos van a grabar, ¿no? Ya mi lulú roja no me lo va a poder tomar, tiene azúcar, pues ya, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, ¿a qué hacer? Pues a los refresqueros, ¿no? Ahora vamos a tener marchas defendiendo a la Coca-Cola, y con respecto a la parte de coordinación fiscal, se queda muy corta en términos de que la única reforma importante de esto de incentivos para que recauden los estados afecta solamente uno de los componentes de la gran fórmula de participaciones, pero no a los importantes. O sea, en la medida que tú le pedalees más con lo que tengas, puedes tener una mayor participación, pero son instrumentos muy limitados. No le da a la ciudad federativa la recuperación, porque es de ellos, de su potestad original de gravar renta, gravar consumo. Ya habíamos tenido propuestas más agresivas de darle a los estados un impuesto a las ventas, 3 puntos, sin descuento de nada, y que ellos vieran cómo le hacían. Una parte iba a una bolsa que se repartía entre todos y otra parte se la quedaba ahí. Ese era el incentivo para grabar más. No se ve, se ven cosas muy, muy chiquitas en términos de los incentivos. Y en términos de gasto, lo del ramo 33, si funciona, puede dar pie no solo a que se mejore la gestión precisamente de esa parte del gasto. Ahí el problema es que, o sea, y nunca creí decirlo, es que vamos en una ruta de centralismo para corregir el federalismo. Entonces, me parece que ahí puede sentar ese precedente. ¿Qué implica? Implica algo que tampoco se puso aquí y supuestamente lo iban a traer, que es la revisión a fondo del pacto fiscal. Un acuerdo entre distintos órdenes de gobierno y sobre todo entre aquellos que se pusieron de acuerdo para dar origen al pacto federal, con gobiernos estatales que limitan y subordinan parte de su soberanía a un ente superior, centralizador, que es el gobierno federal. Eso es lo que se tiene que revisar y no está tampoco claro la definición que muchos hemos demandado. Tú dime hasta constitucionalmente qué le toca hacer a cada quien y cómo lo va a financiar. Es un avance lo del ramo 33, pero lo que dijo es: yo les pago, tú te encargas de lo demás. O sea, no sé, habrá que ver cómo queda esto, porque antes hablábamos qué le toca hacer al gobierno municipal, al estatal y al federal en materia de educación. Puede ser un primer paso para corregirlo esta parte y afecta, les digo, a el tramo más importante del gasto. ¿Para dónde se va a ir ahora? Hay un problema importante en términos de plan, programa, presupuesto, la gran inercia presupuestaria. Muy difícil mover ciertas partidas, están ya dadas y no se van a mover rápidamente. Sin embargo, se espera que una parte vaya curiosamente a inversión. ¿Por qué? Porque la única parte positiva de los desastres es que hay que invertirle para que esto se recupere. Y yo creo que va a ir más recursos de los que tenía planeado a la inversión. Sí. En efecto, el impuesto sobre dividendos no desalienta. Son 250 empresas las únicas que cotizan en bolsa y son las que pueden, en su caso, verse grabadas. No, de ninguna manera desalienta. Por lo que corresponde al federalismo, una medida que es hasta corriente pintoresca es que ahora los gobiernos municipales que cobran impuestos sobre la renta a sus empleados van a quedarse con esa recaudación. Es decir, antes no la enteraban, la cobraban pero no la enteraban, y a partir de 2014, si se aprueba la propuesta, se van a quedar con esa recaudación de impuestos sobre la renta de sus empleados, lo cual es absurdo, porque van a aplicar un impuesto sobre la renta constitucional
constitucionalmente no hay algo que lo impida, pero sí es un impuesto federal. Anteriormente se les condonó, pues, dentro de este programa que hubo de condonación, se les condonó, o sea, se les dijo no paguen lo que retuvieron a sus empleados, no lo enteren a la federación, a la tesorería, porque se lo habían gastado. Entonces suena esa medida absurda. En el predial, en donde todo el mundo sabe que somos, es decir, que los municipios son pésimos recaudadores, ahora el municipio le va a solicitar apoyo al gobierno estatal para que el gobierno estatal sea quien determine los catastros, los padrones y actualice los valores catastrales. Esperemos que con esto la recaudación de predial, que es un impuesto que puede cobrarse y que puede satisfacer necesidades de gasto de los gobiernos municipales, se oriente y se recaude primero y luego se oriente. En efecto, el 83% del gasto del presupuesto ya está comprometido. El margen de maniobra no pasa del 15%. Además ya está comprometido. ¿Por qué? Pues a los empleados, a los trabajadores, maestros, soldados, seguridad pública, etc. El margen de maniobra entonces es muy limitado. En realidad, la lucha será al momento de distribuir el presupuesto. La recaudación se va a lograr. Quítese impuestos, elimínese colegiaturas, que no proceda la iniciativa de las colegiaturas, es decir, quitar la excepción, que se mantenga la excepción, correcto, para que tener problemas. Las exenciones ya no van a prosperar seguramente, va a seguir exenta las colegiaturas, va a seguir exenta la compraventa de casas, los créditos hipotecarios y la renta de casas. Ya lo dijo el secretario de Hacienda. Pero ojo, vamos a ver si el déficit aumenta o el precio del petróleo en vez de 81 queda en 85. Es un mecanismo como una liga, un huli, ¿verdad? Siempre se resuelve así. Siempre se resuelve así. Y tenemos dos expedientes, el déficit y ahora va a ser más difícil. Pero el precio del petróleo se va a mover 4 o 5 dólares para cubrir lo que no aprobamos para quedar bien con los sectores y tener el recurso suficiente para cubrir el presupuesto. Los recientes acontecimientos tienen un costo. Los huracanes, la reconstrucción tiene un costo, algunos hablan de 20.000 millones, otros 50.000. El hecho es de que el gasto este año, si ya de suyo era insuficiente y batallaba con la recaudación, pues ahora con mayor razón. Entonces el déficit podrá ser mayor. No habrá mortal que diga que en vez de 0.4 del PIB sea 0.6. Si se trata de la reforma política, bueno, son precios. La discusión siempre tiene cualquier pretexto. La discusión siempre es dar para recibir. Ha sido la historia presupuestal de nuestro país, la negociación, el debate, la confrontación. Afortunadamente siempre se nos adelanta. Las reformas hacendarias, no hay una reforma hacendaria ideal. Hay posibles y son las que resultan. Son las que resultan, la posible, la viable en este momento, la ideal, déjala.